En esta figura se observa una rueda que se desplaza sin resbalar sobre una superficie, desde la posición A hasta la posición B. Si queremos hallar el número de vueltas que da la rueda al desplazarse desde este punto A hasta el punto B, vamos a usar esta relación. Observamos el centro de la rueda. Al desplazarse la rueda desde el punto A hacia el punto B, el centro describe una trayectoria. La longitud de esta trayectoria es la longitud recorrida por el centro de la rueda. Vamos a decir que L sub C es la longitud recorrida por el centro de la rueda. Vamos a dividirlo entre el perímetro de la rueda, que es 2pi por R. R es la longitud del radio de esta rueda. También podemos hallar el número de vueltas usando esta relación. Alfa entre 2pi. Alfa es el número de radianes del ángulo girado por la rueda al desplazarse desde este punto hasta este punto. Como esta relación es igual a esta, igualamos y despejamos alfa y decimos que alfa es igual a L sub C entre R. L sub C es longitud recorrida por el centro de la rueda entre R, que es la longitud del radio de la rueda. En este problema nos entregan este gráfico, nos dicen que tenemos una rueda que se desplaza de A hacia B. La longitud de A hacia B es 60 pi metros. La rueda realiza 5 vueltas y nos piden hallar la longitud del radio de esta rueda. Para resolver el problema vamos a recordar esta relación. El número de vueltas que da una rueda es igual a la longitud recorrida por el centro de la rueda entre el perímetro de la rueda. La longitud recorrida por el centro de la rueda es igual a la longitud de este segmento de color negro. Y la longitud de este segmento de color negro es igual a 60 pi metros. Entonces ya tenemos L sub C, que es 60 pi metros. Ahora vamos a reemplazar valores aquí. N es el número de vueltas que da la rueda, 5. L sub C, 60 pi metros. Entre 2pi por R, que es el perímetro de la rueda. Vamos a pasar a multiplicar 2pi por R por 5 y vamos a obtener 10pi por R igual a 60 pi. Simplificamos, un 0 y un 0, pi y pi. Y obtenemos R. R es igual a 6. Por lo tanto, ya tenemos la longitud del radio de la rueda, que es igual a 6 metros. En este problema tenemos este gráfico, nos dicen que tenemos una rueda que se desplaza de A hacia B. También nos entregan la longitud del radio de la pista circular, que es 10 metros. También la longitud del radio de la rueda y la medida de este ángulo. Con esa información nos piden hallar el ángulo girado por la rueda al desplazarse desde A hacia B. Para hallar el ángulo girado por una rueda vamos a utilizar esta relación. Alfa es igual a L sub C entre R. L sub C, longitud recorrida por el centro de la rueda entre la longitud del radio de la rueda. Para hallar la longitud de este arco vamos a usar esta relación. La longitud de arco es igual a la medida del ángulo central en radianes del sector circular. El sector circular que vamos a usar es este sector circular. La medida de su ángulo central 90 grados sexagesimales en radianes, pi medio radianes, multiplicado por la longitud del radio del sector circular,
la longitud de este radio, el radio de este sector circular. Si aquí tenemos 2, que es el radio de la rueda, 2, aquí tenemos 8, porque todo es 10. Si todo es 10 menos 2, aquí tenemos 8. Entonces aquí tenemos 8. Y aquí tenemos pi medios. Entonces la longitud de este arco es igual a la medida de su ángulo central, que es pi medios, multiplicado por la longitud del radio de ese sector circular, por 8. 8 metros. Entonces L sub c es igual a, simplificamos, 4pi. 4pi metros. Ahora podemos hallar el ángulo girado. Longitud recorrida por el centro de la rueda, 4pi metros, entre la longitud del radio de la rueda, 2 metros. Simplificamos y obtenemos alfa, que es igual a 2pi. 2pi radianes. Y ahí tenemos la respuesta. En este problema tenemos esta figura, nos dicen que tenemos una rueda. La rueda se desplaza desde el punto A hasta el punto D, sobre esta superficie. Nos entregan la longitud de este tramo AB. Nos dicen que tenemos aquí dos sectores circulares, 1 y 2. Con esa información nos piden hallar el número de vueltas que da la rueda al desplazarse desde A hasta el punto D. Para hallar el número de vueltas que dará la rueda vamos a usar esta relación. Longitud que recorre el centro de la rueda desde el punto A hasta el punto D entre 2pi por r. R es la longitud del radio de la rueda. Lo primero que vamos a hacer es vamos a hallar la longitud que recorre el centro de la rueda. Graficamos la rueda aquí y también aquí para ver su trayectoria. Tenemos este tramo, tenemos este arco y este otro arco. Entonces necesitamos la longitud de este segmento, la longitud de este arco y la longitud de este otro arco. Se observa que la longitud de L1 es igual a la longitud de este tramo, AB. L1 es 4pi metros. Para hallar la longitud de arco vamos a recordar esta fórmula. Medida del ángulo central en radianes multiplicado por la longitud del radio del sector circular. Entonces vamos a usar esa fórmula para hallar la longitud de este arco y la longitud de este otro arco. Vamos con este sector circular. Medida del ángulo central en radianes debe ser igual a pi medios radianes. La longitud de su radio. Aquí tenemos radio 9 metros. Aquí tenemos 9 metros más 1, 10 metros. Entonces usamos la fórmula L2 es igual a pi medios multiplicado por la longitud de su radio. Su radio es 10 metros. Simplificamos y tenemos 5pi metros. Ahora vamos con este sector circular. Vamos a hallar la longitud de este arco. Medida del ángulo central, 90 grados en radianes, pi medios radianes. Queremos la longitud de este segmento, que es el radio de ese sector circular. Tenemos 7. Aquí es 7. Menos 1, 6. Entonces, L3 es igual a pi medios por
6 metros. Simplificamos y tenemos 3 pi metros. Entonces la longitud que recorre el centro de la rueda es igual a L1 más L2 más L3. Y eso es igual a 12 pi metros. Ahora hallamos el número de vueltas que dará la rueda al trasladarse desde el punto A hasta el punto D. L sub C, 12 pi metros, 2 pi por R. R, la longitud de ese radio, del radio de la rueda, 1 metro. Simplificamos y obtenemos N, que es igual a 6 vueltas. Y ahí tenemos la respuesta. En este problema nos entregan esta figura, nos dicen que tenemos una rueda que se desplaza desde este punto A hasta el punto C. Sobre esta superficie tenemos también aquí un sector circular, la medida de su ángulo central y la longitud de su radio. También nos entregan la longitud de este segmento y nos piden hallar el número de vueltas que dará la rueda al desplazarse desde A hasta C. Para hallar el número de vueltas que dará la rueda vamos a usar esta relación. Necesitamos la longitud que recorre el centro de la rueda. La longitud que recorre el centro de la rueda será igual a la longitud de esta línea de color negro, desde el punto A hasta el punto C. Tenemos este segmento. Vamos a decir que su longitud es L1. Tenemos este arco. Aquí tenemos 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Esta circunferencia pequeña y esta circunferencia grande son tangentes en este punto B. Tenemos este segmento que pasa por los dos radios. Entonces, tenemos este segmento que es radio de esta circunferencia y ese radio de la circunferencia es tangente a estas dos circunferencias. Entonces tenemos ahí 90 grados. La longitud de este arco es L2. Y tenemos la longitud de este arco, L3. La longitud de este segmento L1 es igual a la longitud de este segmento AB, 5 pi metros. Ahora vamos a usar esta relación para hallar la longitud de un arco. Medida del ángulo central en radianes multiplicado por la longitud del radio del sector circular. Vamos con este sector circular pequeño. Vamos a hallar L2, la longitud de ese arco. Medida del ángulo central, 90 grados. En radianes, pi medios. Longitud del radio de ese sector circular, 2 metros. Esto es igual a pi metros. En este sector circular, medida del ángulo central tiene que estar en radianes. Multiplicamos por pi radianes y dividimos entre 180. Simplificamos y obtenemos 2 pi tercios radianes. En este sector circular, medida del ángulo central, aquí lo tenemos. La longitud de su radio, todo es 11. 11 menos 2, aquí tenemos 9. Entonces L3 es igual a 2 pi tercios multiplicado por
9. La longitud del radio, 9 metros. Simplificamos y obtenemos 6 pi metros. Entonces ya tenemos la longitud que recorre el centro. L1 más L2 más L3. Sumamos 12 pi metros. Aplicamos esta fórmula. Reemplazamos. Dos pi por R. R. 2 metros. Simplificamos y obtenemos N. Es igual a 3 vueltas. Y ahí tenemos la respuesta.